Muy buenas noches a todas las personas que se conectan desde este momento en el programa Voz de Fe y Esperanza. Cada jueves es para nosotros una gran bendición tenerlos, que estén allí conectándose. A todos los que empiezan desde ya a escuchar el programa, los queremos seguir invitando para que no solamente sea usted, sino que además le puede extender esa invitación al resto de su familia, al resto de los vecinos, de los amigos, a esas personas que usted sabe que necesitan de esa voz de esperanza esta noche. Queremos darle una calurosa bienvenida, bendiciones de parte del Señor. Quiero primero que todo saludar aquí a mis hermanos que me acompañan en la noche de hoy. Dios les bendiga, ¿cómo están? Bendecido, bien, gracias a Dios. Bendiciones, hermana. Bendiciones a la audiencia también. Bueno, esta noche queremos recordarles, como siempre, queremos incentivarlos para que siempre estén allí conectados con nosotros. Vamos a tratar un tema que es de mucho interés para todas las familias, para todos nosotros. Siempre que usted pueda, tenga una inquietud, que usted tenga una opinión, que usted quiera hacer algún comentario, sabe que está disponible la línea de Voz de Fe y Esperanza. El teléfono está aquí, un hermano de nosotros pendiente para poder atender sus inquietudes, atender sus comentarios. Si usted tiene peticiones de oración, de pronto usted necesita que oren en su familia, por familiares, por vecinos, por amigos, puede hacerlo, puede enviarnos esa petición de manera interna. También puede hacerlo incluso en el chat del Facebook, ahí en la parte de abajo donde usted está viendo el programa. Usted también puede comunicarse con nosotros, puede extender sus peticiones allí. Nosotros vamos a estar aquí pendientes de todas ellas para al final orar por todas esas peticiones. Vamos a poner esta noche, vamos a ponerla en las manos de Dios. Vamos a darle las gracias. Son muchos los motivos por los que siempre podemos darle gracias al Señor. El primero de ellos, porque todos los días tenemos la oportunidad nuevamente de abrir los ojos. ¿Cuántos de nuestros hermanos, amigos durmieron? Hoy no pudieron disfrutar de un nuevo día. El Señor nos da esa oportunidad siempre, nos da la oportunidad de estar completos, de estar aquí, de poder congregarnos, de poder estar con ustedes, de ustedes poder estar allí viendo el programa. En el Señor no hay casualidades, en el Señor siempre hay propósitos, y que usted está esta noche y que haya estado todas estas noches con nosotros es porque el Señor está hablando a su corazón, el Señor está tocando esa puerta y es importante que estemos dispuestos, que la tengamos, estemos siempre dispuestos con esa puerta, abriéndola para que el Señor entre con cada palabra que recibimos de Él. Vamos a poner esta noche en sus manos, vamos a cerrar nuestros ojos, si usted puede, o en la posición en la que esté. Vamos a disponer nuestro corazón al Señor. Padre, Dios amado y eterno, recibe, Señor, alabanzas y gloria a tu nombre, Señor. Padre, en esta noche te damos las gracias, Dios, por tu misericordia, Señor, porque eres un Dios bondadoso, Padre, porque aquí estamos, Señor, porque así tú lo has dispuesto, Señor, porque has operado todo a nuestro alrededor, Señor, para traernos aquí a este lugar, para compartir, Señor, con cada una de estas personas. Señor, te entregamos a esta audiencia, te entregamos a cada persona, Señor, que se conecta y que se conectará en el transcurso de esta semana. Señor, para que seas tú edificando, Señor, para que seas tú alimentando el corazón de ellos. Padre, de tu palabra viva, Señor, esa palabra que renueva, que llena, Señor, esa palabra que reconforta en los momentos de tristeza. Señor, que llegue esa palabra a cada familia, Señor, cumpliendo el propósito que tú has dispuesto para ellos. Ponemos esta noche, Señor, en tus manos para que esto sea de bendición, sea de nutrición espiritual, sea, Señor, para tu gloria, Dios. Padre, toma a cada uno de ellos y toma a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ha llegado un espacio en el que tienen que estar muy atentos. Esta noche creo que no hay concurso, ¿verdad? Esta noche no hay concurso,
pero siempre estamos motivándolos para que estén pendientes de la palabra, porque de pronto la otra semana sí hay concurso y de pronto era de la palabra de hoy. Y bueno, hay que estar allí pendientes. Siempre es mucho lo que podemos aprender de parte de Dios. Como les decía, una buena noche para mis hermanos. Hermana Marta me quiere contar, me dijeron que usted era la que me iba a contar hoy de qué íbamos a estar hablando en este programa. Buenas noches, hermana Sally, sí. Buenas noches, hermano Jorge, Dios le bendiga. Buenas noches a todos los que nos escuchan, a nuestra audiencia. En esta noche los bendigo y deseo que pues la palabra que traemos en esta noche sea de esperanza, sea una voz de aliento para sus vidas. Siempre Dios nos enseña cosas nuevas todos los días. Y bueno, nosotros los maestros de la palabra estamos a cargo este mes y nosotros como maestros hemos querido enfocar nuestros temas en las familias. Si pudieron darse cuenta, la semana pasada estuvimos hablando sobre el matrimonio. Fue un programa de mucha bendición para muchos. Sé que nos hicieron saber pues que había gustado este programa bastante y nos alegra saber que estamos siendo de bendición para sus vidas, que los temas le están sirviendo y les ayudan a ustedes. Este es el propósito de este programa. Bueno, en esta noche queremos seguir enfocados en la familia y por ello hemos traído un tema, queremos tocar un tema que hoy por hoy es una de las problemáticas más grandes que enfrenta la sociedad. El tema que traemos en esta noche son las adicciones. Las adicciones, ya que las adicciones cada día van en aumento. Hoy no solo se es adicto a la droga, al alcohol, sino que a esta lista se ha ido sumando cada día, se añaden más. Por ejemplo, hoy se es adicto a los juegos, se puede ser adicto a la pornografía y hasta los aparatos electrónicos se han convertido para muchos en una adicción. Y bueno, este es un flagelo mundial. Esto es algo que está afectando mundialmente a la sociedad. Pero encontramos que este flagelo no solo afecta a las personas no cristianas. Y ustedes me dirán, ¿cómo así, Marta? Sí, la iglesia cristiana también encontramos que ella también está siendo afectada y ha sido afectada por este problema, por esta lucha. De hecho, muchos cristianos, y quizás se sorprenda por lo que voy a decir, muchos cristianos hoy en día luchan con ciertas adicciones y lo que es peor, luchan solos por el miedo al que dirán, por el miedo a que son cristianos. Y esto es tremendo, mis hermanos, porque esta es la realidad que vivimos hoy en día y es tangible que muchas iglesias, muchos cristianos a nivel mundial están enfrentando una lucha contra cierto tipo de adicciones. Y yo diría que vale aclarar en esta noche algo por lo que ellos luchan, o los cristianos que tienen este problema luchan solo, como les decía, por el miedo al que dirán, al que se juzgue, que por el hecho de ser cristiano siga con una adicción. Y vale recordar que en las iglesias cristianas hay cientos de personas que caminamos con el propósito de ser cada día mejores y perfeccionados, pero no hay personas perfectas. No hay nadie infalible que esté excepto de que en determinado momento algo como esto pueda tocar sus vidas. Entonces, muchas veces en las iglesias no nos concientizamos de esto y cuando sabemos o nos enteramos de cierta adicción de algún hermano,
lo juzgamos o el mundo también lo juzga, y eso que es cristiano. Pero yo quiero decirle a todos los que me están escuchando en esta noche, nosotros los cristianos también fallamos, nosotros los cristianos también nos equivocamos y también tenemos luchas. Estamos en un camino queriendo alcanzar la perfección, pero no somos perfectos todavía. Entonces no se sorprenda por lo que estoy diciendo en esta noche, que la iglesia del Señor ha sido afectada por adicciones, que hay muchos cristianos luchando con adicciones, y mis hermanos más adelante van a poder darse cuenta que así es. Entonces, en esta noche entremos de lleno al tema, hermana Sally, vamos a mirar, a hacer una definición de lo que son las adicciones. Bueno, estuvimos investigando sobre el tema de la adicción. Quiero traer nuevamente algo que decía la hermana, resaltar algo que decía la hermana Marta, y es que el tema de la adicción hoy parece estar en auge dentro de la cotidianidad. Hoy se habla de muchísimas adicciones. Anteriormente nos limitábamos de pronto a las adicciones por drogadicción, a las adicciones por el alcoholismo, a las adicciones de este tipo, sobre todo de consumo de sustancias, pero hoy en día estamos viviendo adicciones a las redes sociales, estamos viviendo adicciones de pronto a las publicidades que este tipo de redes sociales nos están mostrando, a un prototipo de personas que debemos llegar a ser y que no somos. Estamos tomando adicciones a los juegos, tomando adicciones a todo este tipo de pronto de elementos en los que encontramos cierto placer. Bien, entonces, ¿qué es una adicción? Dice un concepto que encontré y que quise traerles, dice que la adicción viene primero del latín adictus, se trata de una enfermedad crónica y que es recurrente, se caracteriza por la búsqueda patológica de una recompensa o de un alivio a través del uso de una sustancia o de otras acciones. Este desarrollo de la conducta, dice, implica que la persona que es adicta tiene la incapacidad de controlarlo. Es una persona que llega a un punto en el que no tiene cómo controlar esa adicción y la adicción termina controlando a esa persona. Tiene dificultad para abstenerse, un deseo profundo del consumo, una disminución del reconocimiento de los problemas que se derivan de la misma adicción, de todo lo que de pronto viene alrededor de esa adicción que se tiene. Por supuesto, dificultades en las relaciones interpersonales que se van generando y una respuesta emocional que se ha desviado de lo que realmente debe ser, es decir, se asumen las emociones de una manera distinta. Hermana, me llama la atención algo que usted decía allí, o sea, es una enfermedad. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Sí, yo también estuve investigando sobre esto y es algo que decía en lo que yo investigaba, que todo aquello que afecta tu comportamiento se es catalogado como una enfermedad. Entonces podríamos decir algo, y para que lo vayan teniendo en cuenta, ¿acaso tú puedes controlar una enfermedad así porque sí? Muchas veces, o sea, solo no. Y sobre todo cuando se desconoce que es una enfermedad y cuando se desconoce que la tenemos. Exacto, que no se reconoce, exactamente. Entonces es importante ir mirando cómo lo cataloga, cómo se define hoy en día una adicción como una enfermedad patológica. Sí, mire, hay una otra definición que me gustó mucho, que traje también, y no sé si de pronto, pero creo que les va a llamar la atención. Dice, cualquier adicción implica el sometimiento a algo. Implica que me parece interesantísimo porque no solamente visto desde el punto de vista médico o clínico o psicológico, sino desde el punto de vista espiritual, implica someterse a algo, renunciar
y lo voy a de pronto utilizar términos bíblicos, renunciar al albedrío. ¿Sí? Y de empezar a someterse a algo que empieza a dominar, que empieza a tener mayor fuerza que la propia voluntad nuestra. Entonces, pero sí, es definitivamente una enfermedad, es algo que se da a nivel cerebral. Tiene que ver con una desregulación dentro del sistema de placer que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos, o de la desregulación de la dopamina que existe en el cerebro, y entonces por eso empieza la persona a consumir, de hecho. Y más allá... Cuando se es adicción al consumo de algo. Claro, porque lo que hace el consumo de sustancias o de cualquiera otra de estas acciones, o todo lo que de pronto a lo que nos hemos vuelto adictos, lo que hacen es que disparan la dopamina en el cerebro. Entonces, al dispararla nos dan una satisfacción, una idea falsa de satisfacción, realmente, de placer, exacto, de un placer instantáneo, rápido, a veces muy alto, sobre todo cuando hay consumo de droga, a veces muy alto, y entonces te da un concepto erróneo de la felicidad. Entonces tienes un concepto distorsionado de lo que debe ser el sentirse feliz. Ahora, hay muchas cosas que pueden ocasionar esta adicción. Hay muchas causas, hay muchas situaciones que empujan a una persona a este tipo de consumo. A volverse adicto a algo. Sí, claro. En algunos casos, decía, yo estuve leyendo y dice que en algunos casos se trata de evasión. Se trata de utilizar la droga o utilizar el alcohol o utilizar el sistema de adicción, el juego, qué sé yo, Netflix, programas, la pornografía, muchísimas otras cosas que hay hoy, el teléfono. Es un escape, es una forma de evadir lo que tú vives. Un refugio. Hoy. Es un refugio, además, sí. Es una de las causas, la búsqueda de la evasión. Es una relación, dice que una de las causas es la creación de una relación de dependencia. Es decir, sí, es un refugio, se depende de, a veces ocasionada por vacíos, mayormente por vacíos, a veces a nivel familiares, a veces a nivel social, qué sé yo, cuando los jóvenes sobre todo nos encontramos con dificultades en las épocas del colegio, cuando estás recibiendo bullying, cuando de pronto en tu familia encuentras de pronto discusión entre mamá y papá, e incluso en los adultos, un adulto que todo el tiempo de pronto en su casa esté viviendo una situación de conflicto, entonces se buscan este tipo de relaciones dependientes y se hacen a través de este tipo de adicciones o de acciones que posteriormente se convierten en adicción. Así es. En algunos casos el deseo, la búsqueda instantánea del placer también puede detonar esa adicción, esa necesidad por sentirse feliz de manera rápida. Pero de lo que hablábamos, que era una distorsión que se va generando de las emociones. Yo leía también que me parece muy interesante, no sabía que era tan interesante el tema, pero me parece muy interesante, dice que llega un punto en el cerebro, hay una parte del cerebro que se apaga. Es como si se apagara y dijera, mira, toma el control. Y entonces esa otra parte del cerebro que se encarga de toda la dopamina, toma el mando. Y cuando toma el mando, entonces, por eso decía la lectura que cuando habían adictos a los que les preguntaban que si no eran conscientes de pronto el daño que estaban ocasionando, de que la familia de pronto estaba dolida, de que estaba hiriendo susceptibilidades, personas, a través de las acciones, a través de las respuestas, y decían que no eran conscientes de ese daño que estaban ocasionando. Solo hasta un punto en tratamiento, solo hasta un punto en el que, digamos, ya más allá, era que la persona lograba salir de ese estado en el que estaba y luego volver a reaccionar y decir, ok, estoy sufriendo una adicción,
estoy viviendo en codependencia de algo, de sustancias o de acciones. Quería aportar algo ahí en cuanto a lo de la hermana decía. Las personas cuando se refugian en el alcohol, la droga o ciertas adicciones, creen tener una solución para el problema en el cual llegan a esa adicción. Y entre comillas lo alcanzan hasta cierto punto, porque llega el tiempo en que se dan de cuenta que fue algo, un problema pequeño, se refugió en eso y en ese refugio encontraron un problema más grande, en el cual ya iban con un problema y ahora tenían que solucionar dos problemas más grandes. Entonces, sí o sí, las adicciones llevan al fracaso, llevan a que el hombre se dé cuenta que es algo erróneo, donde no hay solución. Y es tremendo esto, hermana Sally, porque vemos entonces, mirando la definición y las causas por las cuales una persona se convierte en un adicto, se puede convertir en un adicto, nos damos cuenta que afecta física, neurológicamente, emocionalmente y socialmente, en todas las áreas. Esto afecta esta clase de enfermedad, podríamos llamarlo así, de las adicciones. Afecta las diferentes áreas de la vida de una persona, ¿cierto? ¿Decías algo? No, así es. Son las consecuencias posteriormente de ese tipo de acciones adictivas. Viene una serie de consecuencias que pueden ser de carácter familiar, de carácter obviamente emocional, a veces jurídico. Entonces, digamos, sí, toda acción trae una consecuencia. Algo pequeño para aportar también. Quizá lo que estamos dando en esta noche en cuanto a las adicciones son más que todo, por decir, darle una orientación. Quizás no sé si es científica o algo, ¿cierto? Pero más adelante quizás nos vamos a dar de cuenta, ¿cierto? Sí, no se me adelante. Sí, más adelante nos vamos a dar de cuenta a dónde está el problema. ¿A dónde los queremos Sí. Sí, es importante eso que el hermano nos está diciendo, es cierto. Y precisamente acababa de pensar y se los iba a decir a la audiencia. De pronto ustedes están diciendo, bueno, ¿y dónde está la palabra en esta noche? ¿Dónde está la palabra? Porque están dándome conceptos científicos, médicos, etcétera. Están hablándome en términos generales, pero ustedes se van a dar cuenta a dónde queremos llevarlo. Y de hecho yo comencé en la introducción diciendo cómo este flagelo ha afectado la iglesia del Señor y cómo muchos cristianos también están luchando hoy en día contra esta enfermedad, podríamos decirlo, contra este problema de la adicción. Y miren que precisamente esta noche hemos traído acá, está con nosotros el hermano Jorge Valencia. Él está con nosotros, es un hermano que en algún momento de su vida tuvo la experiencia de vivir algo como esto de lo que hoy estamos hablando. Hoy en día es una persona que le sirve al Señor, una persona restaurada, una persona que está al servicio del Señor, es miembro del Ministerio de Intercesión, miembro de nuestra Iglesia Cristiana El Salvador y tiene un testimonio muy lindo que hoy queremos escuchar, bueno, quizás no entero, pero sí por lo menos a partes de lo que él vivió, de su experiencia en la adicción y de lo que Cristo hizo en su vida, porque precisamente ya queremos llevarlo, que esto es un problema que aunque sea una enfermedad tiene solución en Cristo. Amén. Hermano Jorge, el tiempo es suyo. Bueno, el tiempo es del Señor. Bueno, mayor testimonio es el de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero, bueno, tengo la libertad en esta noche de
por medio de lo que el Señor hizo en mi vida, glorificar su nombre. Quisiera tocar punticos muy breves para no alargarme, pero en ese caminar o en esa vida pasada, se lleva por delante a uno, a su familia, se lleva por delante todo lo que está a nuestro alrededor que nos aman, que verdaderamente son aquellas personas que nos brindan el verdadero amor, más que esos amigos. Y sí, tuve en mi vida pasada tuve esa adicción a las drogas, al alcohol, y comencé a vivirlo después que tuve la pérdida de mi madre. Pensé que de pronto, o quizás mi madre pensaba que iba a vivir 200 años. Mi madre, como todas las madres, sobreprotectora. A los 17 años partió ella. Quizás si ella hubiese partido a los 10 años, yo hubiese entrado a ese mundo desde los 10 años. Porque precisamente la persona que me detuvo a no hacerlo hasta los 17 años fue mi madre. Y es primera vez que lo digo quizás públicamente. ¿Por qué? Porque tenía respeto a mi madre. Era aquella que estaba siempre dándome el consejo, era aquella que me estaba corrigiendo. Y murió mi madre y me fui al mundo. ¿Por qué me fui al mundo si había un consejo de madre? Había un consejo quizás también de mi padre. No me dieron mal ejemplo. Vivía en una familia, puedo decir, buena, no mal hablada ni tampoco señalada. Entre lo normal que me parecía a mí, un padre que quizá compartía unos tragos de ron con los amigos. Eso fue lo que quizás vi en mi infancia. Me parecía algo normal, como a la sociedad le parece normal. Pero mi madre murió y me fui al mundo. Rápido me fui al mundo. ¿Por qué? Porque cuando se me presentó puedo decir, ese demonio del alcohol, de la droga, no tuve cómo decirle no. Quizá no juzgo a mi madre ni a mi padre tampoco, pero no me dieron esa base espiritual. Quizás tampoco a ellos se lo dieron. Y quizás por eso tampoco me lo pudieron dar a mí. Se vino y se me ofreció el alcohol, la droga, quizás muchas cosas más. Y quisiera contarle que eso se le presenta a uno como usted ofrecerle a un niño un helado. Si usted le dice a un niño, ¿quieres un helado? Se lo pone, se lo ofrece. Ese niño nunca le va a decir que no, ¿cierto? Así se muestra lo que es la droga, el alcohol, todas esas cosas, todas esas adicciones a la juventud hoy en día y a las personas. Nunca el enemigo va a mostrar algo de él como algo maluco, siempre algo entre paréntesis bueno. Se muestra como una escapatoria. Sí, algo como que te muestra como donde tú puedes refugiarte de lo que estabas tocando. Murió mi madre y quizás me refugiaba en eso. Sentía algo de placer, algo donde experimentaba, entre comillas, la alegría, donde quizás de pronto cantaba, quizás de pronto me veían alegre, pero llegaban días después y me confrontaba con la realidad. Había un vacío en mi corazón, el cual no entendía por qué estaba. Pero una vez me acerqué al Señor y no fue de un día para otro. Lo hice, bueno, me acercaba en Cartagena, muy poco acá al principio porque me daba pena llegar a la iglesia. Y eso es lo que luchan las personas hoy en día. Las personas que tienen adicción luchan con eso. ¿Por qué? Porque un día vienen a la iglesia y luego otro día están en las cantinas compartiendo
bueno, lo que suelen hacer. Y viene el mundo y los juzga. Y le dice, tú este domingo estabas en la iglesia y después estás allá, que estás perdiendo el tiempo. Entonces vemos que desde el principio tenemos que saber por quién lo vamos a hacer. Yo no quizá estoy caminando con el Señor no porque quiero agradar al hombre, es porque quiero ser agradecido por aquel que un día hizo algo por mí. ¿Y qué hizo el Señor por mí? Me perdonó. Perdonó mis pecados. Y tuve esa lucha, también peleaba con el Señor, se los confieso. Peleaba con el Señor. ¿De qué manera? Porque yo le decía a Él, yo voy a la iglesia a escuchar tu palabra. Experimentaba tiempos hermosos en la presencia. Me quebrantaba y sentía algo hermoso. Pero después me confrontaba otra vez y caía a mis adicciones y yo decía al Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo estoy buscando de ti? ¿Por qué no me ayudas? Era una lucha. Yo le decía, no me quieres ayudar. Le decía al Señor, si yo te he dicho muchas veces que quiero cambiar, ¿por qué no me ayudas? Si eres el Dios que transforma, esa era la pelea mía con el Señor. Si eres el Dios que transforma, ¿por qué no me transformas a mí? O sea, y de pronto tú esperabas que fuera así instantáneo. O Sí. sea, ya transforma mi corazón y eso iba a suceder. Sí. Era lo que de pronto Pero esperaba. mira que pasó algo y es lo que más que todo quiero compartir en esta noche. Pasó algo que quizás cuando yo le decía ayúdame porque yo quiero cambiar, yo lo hacía de labios para afuera. Eso lo vamos a entender más adelante. Porque Dios es el que escudriña el corazón y a Él no lo podemos engañar. Él pedía algo de mí y lo que pedía, entre comillas, era valioso para mí. El alcohol y la droga era algo que podía decir en mi ignorancia que era valioso para mí. Era donde yo me refugiaba. Era donde yo, entre comillas, me refugiaba y descansaba. Y eso pedía el Señor de mí. Me recuerdo que un tiempo de una predicación en Cartagena fue la primera palabra que el Señor me dio y confrontó mi vida. Y ese predicador soltó esa palabra y dijo, y recuerda que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los hechiceros, y después dijo, ni los borrachos, y una lista más adelante, recuerda que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Cuando yo escucho esa palabra, confronta mi vida. Y yo dije, yo soy un borracho de eso que está hablando la palabra. Entonces yo no voy para el cielo, yo voy directo al infierno. Mis hermanos, para ir adelantando, esa palabra puso un temor en mi vida que no lo puso ni mi padre ni mi madre en los años que vivió. Cuán importante entonces, madre que me escucha, padre que me escucha en esta noche, es que su hijo que quizás lucha con esa adicción, usted le dé la oportunidad de que él escuche la palabra del Señor. Una sola palabra, un solo día, de muchas veces que fui a la iglesia porque para mí era fastidioso ir. Pero un día fui a la iglesia y escuché esa palabra y Dios puso un temor en mi corazón. Ya no hacía eso que hacía en público, ya me escondía. Lo quería hacer más escondido porque yo no sé qué pasaba en mí. Y por más que me escondía, yo sentía que alguien estaba a mi lado. Y yo miraba para todos lados y no había nadie. Pero era Él que estaba siempre a mi lado cuidando. Amén. Y con esto voy a terminar con la experiencia que viví con el Señor. Pero no sin, perdone que lo interrumpa, no sin antes que nos diga, hermano Jorge, este mundo de las drogas, del alcohol, ¿hasta qué punto llegó a afectarlo, afectar su hogar, su familia de pronto? En lo personal, ¿hasta qué punto llegó a afectarlo? Mi hermana, yo digo que mi esposa y mis hijos me los regaló el Señor. Porque si fuera por mis acciones, hice todo para no tener una esposa, hice todo para no tener unos hijos. Oye, solo sé que Dios me regaló mi esposa y mis hijos.
porque con mis acciones llevé a mi hogar a un extremo muy desastroso. Mis hijos quizás también luchan con eso. También me recordaban eso y también ven lo que Dios hizo hoy en día. Pero sí, me llevé por delante a mi familia y era la oveja negra de mi familia. Entonces, con esto quiero terminar con la experiencia que tuve con el Señor. Nunca se me olvida ese día, 16 de octubre, estaba en mi casa. 16 de octubre, estaba en mi casa y luchaba con eso. 16 de octubre, estaba bajo los efectos del alcohol y de la droga. Ahí entendí que Dios no hace excepción de personas. Estaba amanecido de un día para otro, siempre me iba un día y llegaba al día siguiente. Y estaba bajo los efectos del alcohol y de la droga. Y no entendía, yo quería dejar eso que me hacía tanto daño. Porque también había una voz que me decía, antes de que llegue diciembre te voy a matar. Estuve varias veces al borde de la muerte en Medellín, Cartagena y muchas veces, como 3, 4 veces aquí en Los Palmitos, casi por una sobredosis. El corazón se me quería salir por mi boca. Solamente recuerdo que llegaba allá y yo decía, nunca estuve en las manos del médico, porque si hubiese estado en las manos del médico, del hombre, yo me hubiese muerto, porque yo sentía que yo no alcanzaba a llegar a ese hospital. Solamente recuerdo que yo le decía en la camilla, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer más. Siempre que hacía esa oración se me quitaba todo lo que tenía. Y yo le decía a mi hermana, dile que me quiten eso, que ya yo no tengo nada. Ese 16 de octubre, para no alargarme, estaba bajo los efectos del alcohol y de la droga. Y llamé a mi suegra y le dije, ayúdame porque me voy a internarme. Vea, ese día lo tenía preparado el Señor para mí. Pero yo no lo sabía. Yo quería buscar una solución con el hombre. Y ese día no permitió el Señor que yo me fuera para ese centro de rehabilitación, el cual todas las cosas ya estaban arregladas. Ese día tuve un encuentro personal con el Señor. Ese día pude decir unas palabras que se le había dicho al Señor muchas veces. Yo le dije al Señor, perdóname. Cuando esas palabras yo las iba a decir, yo sentía que una mano grande me cogía mi garganta, que no me dejaba expresar esas palabras. Y yo dije estas palabras, Señor, perdóname por todo lo que te estoy haciendo a ti y a mi familia. Perdóname. Y fue algo que caí postrado ahí en mi hogar y entré en un tiempo de quebrantamiento. Yo lo puedo descifrar de una limpieza de adentro hacia afuera. Ese día sudé más que lo que normal lo hago. Ese día yo sentí que yo me vacié en sudor. Ese día yo escuché una voz que me decía, levántate de ahí, que estás poniéndote en burla. Yo podía escuchar voces en las ventanas, demonios que me hablaban y me decía, levántate de ahí, porque tú estás borracho, tú estás trabado. Así yo escuchaba esa voz. Y disculpen que se lo digan en esta expresión. Pero yo traté de despertarme de ahí y no podía. Mas después escuché una voz. Fue la voz quizás más dulce que me produjo tanta paz en mi vida como ninguna. Escuché una voz que me dijo, no escuches esa voz, porque soy yo el que te voy a hablar. Me dijo el Señor, hoy te hago libre. Vamos a estar ahí pendiente en eso. Mira lo que el Señor me dijo. Se lo digo con autoridad y eso no se lo comparto con ninguno, porque me lo dijo Él. Me dijo, hoy te hago libre de ese espíritu de drogadicción y de alcoholismo al que estabas atado. No entendía nada. Yo estaba buscando cadenas donde las tenía, si estaba atado. Pero no era así. El Señor me dijo, hoy te hago libre de ese espíritu de drogadicción y de alcoholismo al que estabas atado. Hoy te hago una persona diferente para la gloria y honra mía. Eso me lo dijo el Señor. Palabra nueva es la que voy a poner en tu boca. Fue la que me dijo el Señor. Hoy te hago una persona diferente para la gloria y honra mía.
Me dijo el Señor, y serás puente para que toda tu familia venga a los pies de Cristo. Qué promesa hermosa, ¿cierto? Qué promesa tan hermosa el Señor. Me dijo, serás espejo para tus amigos. Y también sentí temor en ese momento. Y me dijo, recuerda estas palabras para toda tu vida. Me dijo, aunque el diablo te atacare, recuerda que siempre voy a estar ahí para sostenerte. Algo hermoso que nunca se me olvida. Y han sido las palabras donde ahora me refugio. Esas promesas que solamente el Dios Todopoderoso le da a un hijo. También pude decirle, ¿por qué no me llamaste antes de cometer tanta locura? Me dijo el Señor, era necesario para que el mundo vea a un Dios que transforma. Eso me lo dijo el Señor. Yo le dije, muchas veces te dije esas palabras, perdóname. Y me dijo, esta vez no hablaste tú, esta vez habló tu corazón. Y hoy te doy un abrazo de mi Padre. Sentí ese abrazo de Él en mi vida. Y desde ese mismo momento también me recalcó algo. Me dijo, habla de mí, de lo que yo he hecho en ti, porque muchos llegarán a los pies de Cristo por medio de tu testimonio. Por eso en esta noche glorifico al Señor. Vivo una vida de agradecimiento a Él. Yo no le soy fiel a mi esposa porque la amo. Yo no le soy fiel a la iglesia ni a las personas que el Señor ha puesto a mi alrededor, que agradezco mucho, sino porque amo al Señor. Porque soy agradecido con Él, porque supe lo que era vivir en ese mundo de las drogas y del alcohol, que no se lo deseo a nadie. Solamente en Cristo hay salvación y hay libertad. Conocí la verdad que se llama Jesucristo y hoy soy libre. Se cumple esa palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces en esta noche es algo quizás un poco más extenso, pero quisiera dejarlo hasta ahí para darle el tiempo a mi hermana. Y sí les cuento que desde ese mismo momento, desde ese mismo día me paré en fe creyendo que fui libre. Importante eso. Me paré en fe creyendo que Él me perdonó. Y eso es muy importante, que usted acepte el perdón del Señor. Me acuerdo que llamé a mis vecinos, mi primera prédica, llamé a mis vecinos y les dije, nunca más verán a ese drogadicto y ese alcohólico que vieron hace 2 horas. El Señor me hizo libre para la gloria y honra de Él. Y donde el enemigo dijo que me iba a matar en diciembre, el 8 de diciembre me bauticé y el 30 de diciembre me casé con mi esposa. Para gloria del Señor. Gloria a Dios por eso. Hermoso, hermoso testimonio, hermano Jorge, lindo, ¿verdad? Ver cómo Dios transforma, cambia. Pero me llama mucho la atención su testimonio al decirnos que es precisamente donde yo quiero enfocarme en esta noche. Las muchas veces que usted iba a la iglesia, las muchas veces que usted se congregaba y que usted escuchaba palabra y que volvía nuevamente a caer en esa circunstancia. Entonces, yo quiero en esta noche, hermana Sally, que usted nos comente cuáles son los motivos por los que un cristiano, porque podemos llamarlo así, cuando alguien acepta a Cristo en el corazón, pues es cristiano. No quiere decir que sea perfecto, porque como usted mismo lo explicaba, o sea, usted vivió una experiencia donde el cambio no fue, la transformación no fue, sino algo paulatino. Entonces, ¿cuáles son los motivos por los que un cristiano puede seguir en una adicción, hermana Sally? Bueno, primero darle la gloria al Señor por ese testimonio del hermano Jorge. Yo no conocía su testimonio, no sabía cómo había sido. Había escuchado algo porque sí, digamos, creo que eso es algo como dentro de lo que hablaba usted al principio, y era que muchos hermanos enfrentan de pronto eso dentro de la iglesia. El sentirse cohibidos o el sentirse juzgados
por nosotros mismos, por nosotros los hermanos que estamos alrededor y que de pronto están viviendo este tipo de situaciones. El hermano Jorge decía algo similar, o sea, él decía, yo de pronto iba a la iglesia y después al día siguiente estaba en la cantina y entonces muchos me señalaban y muchos me decían, estás perdiendo el tiempo. Nunca fue una pérdida de tiempo. O sea, ahí había un propósito y es maravilloso poder ver y escuchar de primera mano este hermoso testimonio. Vamos a irnos a una palabra en el libro de Romanos, el libro de Romanos 7. (7:15). Voy a empezar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Nosotros los cristianos vivimos una continua lucha. De pronto usted no la está viviendo en el tema de la adicción, el tema de hoy era ese. De pronto usted no lo está viviendo hoy como adicción, de pronto lo está viviendo desde otro aspecto. Pero nosotros los cristianos, decía la hermana Marta, no quiere decir que somos perfectos. Que una persona sea cristiana, que llegue a los pies de Cristo, no quiere decir de que inmediatamente lleva ya una vida completamente santa. Esto es un camino en el que a diario vivimos luchas, continuas luchas de enfermedad, de dificultades, de adicciones, de situaciones que ponen a prueba todo el tiempo nuestra fe, nuestra relación con el Señor, que ponen a prueba mucho de lo que de pronto en muchas ocasiones, bueno, al principio nosotros nunca dudamos, pero después más adelante en ese camino van surgiendo muchas cosas y a veces nos vamos despegando, a veces nos vamos aflojando dentro de nuestra intimidad con el Señor y en medio de ese camino que no es perfecto, vivimos esa lucha entre el pecado que aún existe, que aún está en nosotros, con el que nosotros hemos nacido. Y esa lucha empieza por lo siguiente. Voy a irme al mismo libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y empieza ese conflicto entre lo que el Señor ya está colocando en mi corazón y lo que ya venía, el pecado que ya venía siendo arrastrado dentro de mí. Entonces, hay muchas áreas a veces dentro de nuestra vida como cristianos que a veces accedemos, abrimos al Señor, el Señor toma y empieza a renovar. Y hay otras áreas en las que a veces ese mismo miedo de sentirnos juzgados, no solamente por nuestros hermanos, sino por Dios mismo. Y eso nos termina cohibiendo y terminamos amarrando esas áreas de nuestra vida, cerrando esas áreas de nuestra vida, sin entender que finalmente el Señor está allí con nosotros. El hermano Jorge decía, yo a veces cada vez más lo hacía más escondida, cada vez más lo hacía más apartado y sin embargo siempre sentía que había alguien allí que estaba conmigo, observando.
Y eso mismo sucede con nuestras vidas. Hay áreas de nosotros que todo el tiempo han permanecido cerradas y debemos confiar, una vez que hemos conocido a Cristo, en que debe Él reinar, debe Él entronarse en todas las áreas de nuestra vida, en todos los rincones de nuestro corazón. Me llamaba la atención lo que decía también el hermano Jorge en cuanto él mismo utilizó el versículo que de pronto vieron en la publicidad esta semana, en estos días, en el libro de Juan capítulo 8, dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa verdad es Cristo, esa verdad que conoció el hermano Jorge, esa verdad que una vez que la recibimos debemos dejar que entre, que inunde, de confiar absolutamente. Solamente cuando el corazón del hermano Jorge se abrió y pidió el perdón de corazón, no fue un perdón de palabra, no fue un perdón de la mente, no fue una palabra simplemente por decirla. Él creyó en la verdad que era Jesucristo. En ese momento su corazón creyó en esa verdad y se apoderó de esa verdad. Y esa verdad fue lo que finalmente lo hizo libre, que es Cristo mismo. No sé si el hermano Jorge o la hermana Marta quieran de pronto intervenir ahorita o tengan algo adicional. Sí, me parece interesante, hermana Sally, lo que usted está diciendo. Y precisamente a aquellos cristianos que de pronto me están escuchando en esta noche, que has escuchado la palabra que la hermana acaba de leer ahora y de explicar, quizás te has preguntado muchas veces, ¿por qué si yo tengo a Cristo en mi corazón, un día acepté a Cristo en mi corazón, ¿por qué esto con lo que yo lucho todavía me domina? Y quizás te has sentido como dice ella, porque muchas veces las personas que están a nuestro alrededor nos juzgan y nos condenan por una debilidad nuestra. Pero eso que dice la palabra en Romanos, ¿cierto? Capítulo 7, versículo 15, te habla de una naturaleza que nació con el hombre, una naturaleza de pecado, y que cuando venimos a Cristo, poco a poco va muriendo en nosotros. No es una transformación completa, inmediata. Hay procesos que no en todas las personas se dan las conversiones de la misma manera. Hay personas que son sí transformadas y cambiadas en un instante, pero hay otras personas que en la medida en que le van permitiendo al Señor tratar y trabajar con sus vidas, Él lo va haciendo. Entonces a ti que me estás escuchando en esta noche, que de pronto estás luchando con una adicción, sea cual sea, de pronto no son las drogas, de pronto no es el alcohol, pero estás adicto a cualquier otra cosa, yo quiero decirte, no te sientas mal. Nosotros somos cristianos, pero el Señor está presto para ayudarte en esa necesidad que tú tienes, porque Él no te está juzgando, Él no te está condenando por lo que está pasando con tu vida. Al contrario, Él quiere hacerte libre, porque la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Quizás no has sabido o no has encontrado una forma de buscar ayuda, de ser libre de esto, pero en esta noche yo quiero decirte que no te sientas mal. Al contrario, mira que Cristo está con los brazos abiertos, el Señor, tu Dios está con los brazos abiertos, extendiéndote sus manos para decirte, yo te puedo ayudar. Esas cadenas con las que tú estás luchando, yo las puedo romper. Así como lo veías en el hermano Jorge, muchas veces él fue a la iglesia y un domingo estaba en la iglesia y al día siguiente estaba en una cantina o abusando de las drogas. Pero llegó un momento, él nunca dejó de ir a la iglesia, ¿verdad, hermano? Y nunca dejó de escuchar la palabra, aunque no le gustara estar ahí. Hay algo importante ahí, hermana, y es que antes de tener ese encuentro con el Señor, iba a la iglesia, porque no estaba convertido, pero aún convertido y teniendo a Cristo en mi corazón,
el Señor me enseñó, oiga, el Señor me enseñó a pelear con eso. ¿Por qué? Porque no fue que el Señor me hizo libre hoy y aquello no volvió. No. Había una vida de música mundana y aún yo iba y veía y escuchaba y veía a mis amigos también. Pero el Señor me enseñó a pelear con eso, porque es una pelea. Y si yo les digo, mi hermano, y quizás aquella, no sé, las personas, a muy poquitas personas les he dicho eso, pero yo le digo que demoré más de un año, escuche, más de un año, día a día, donde yo esta mente y estos deseos de la carne los sujetaba día a día. Yo decía, todo espíritu de música, de alcohol y de droga, los ato en el nombre de Jesús. En mi mente venía el deseo de cantar la música aquella, porque no me sabía muchas adoraciones, pero el Espíritu Santo me decía, átalos y échalos fuera, porque ellos decían estar conmigo. Pero ¿qué pasa? Si yo no los ato y si yo no lleno aquel lugar que quedó libre, que el Señor limpió, es necesario la permanencia en el Señor. Es necesario que llenemos eso que el Señor limpió de adoración, de oración y de su palabra. Amén. No es tenerle miedo, porque hay personas que dicen, pero es que yo no puedo. No, Señor, sí podemos. Porque el Señor, sí. Y el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino de valentía, de dominio propio, de poder. Y es necesario, el oyente que me escucha, el hermano, que pelees con eso. El Señor te ha dado una palabra de poder donde tú puedes decirle al alcohol, a la droga, a cualquier adicción que tenga, no te acepto en mi corazón. Y lucha diario, porque la pelea es diaria. A instantes, siempre venían esos ataques del enemigo, pero estaba siempre una palabra oportuna de parte del Señor. Entonces, hay una forma para salir victorioso, y es la permanencia en el Señor. Y aquellos que de pronto no están reconciliados con Él, reconcíliese, que hoy en la noche, y que pueda reconciliarse y pueda romper esas cadenas de maldición que quizá ha tenido a su pueblo, a las visitas atadas por tiempo. Quisiera leer ahorita que el hermano Jorge estaba hablando acerca de esa lucha diaria de sí. Dice el hermano Efraín Amezquita, nos escribe, nos dice, la persona con cualquier vicio, el cerebro con sus neuronas captura esta alternativa y al ser repetitivo hay una adaptación en el cerebro, lo que hace que a la persona le resulte muy difícil ya sentir placer con otra cosa que no sea la adicción misma. Para ello, solo hay dos alternativas. Una, humanamente no hay cura, solo un tratamiento para drogas, alcohol y el resto de las adicciones. Y dos, la obra milagrosa que sobrepasa lo humano y es en lo espiritual. Dios, ya que la adicción implica un sometimiento, por lo cual hay que renunciar. Dice, conoceremos la verdad y seremos libres. Amén, amén. Gloria a Dios por eso. Es hermoso poder tener a Cristo porque hay esperanza. Y hay algo importante que quiero añadir a lo que el hermano Jorge decía, aparte de tu disposición para luchar día a día con esto, que de pronto con lo que estás luchando, también quiero decirte en esta noche, no te dé pena, no te dé vergüenza buscar ayuda, porque muchas veces solos no podemos, hermano Jorge. No podemos. Y para eso está la iglesia del Señor. La iglesia está llena y esto era algo, ya el tiempo no nos va a dejar terminar el tema, porque realmente es un tema que es muy extenso y quería hablar en esta noche del rol que juega la familia de una persona con adicción. También quería tocar el rol de la iglesia del Señor frente a este problema mundial de la adicción. Pero el tiempo se nos acorta y no vamos a poder abordar estos dos temas. Pero sí quiero decirte algo. Las iglesias cristianas están llenas de profesionales
están llenas de profesionales. Y nosotros cuando predicamos a las almas, muchas veces vamos allá y le predicamos a los drogadictos, a los borrachos. Pero se nos olvida que dentro de las iglesias hay familias luchando con esto. Hay familias que tienen personas, hijos, hermanos, padres, en la droga, en el alcohol, en una adicción y luchan sola. Entonces, mi llamado en esta noche es a la iglesia del Señor también, a que seamos más conscientes. Lo que Dios te ha permitido estudiar, ponlo al servicio del Señor, porque hay mucha gente que necesita de las enfermeras, de los médicos, hay mucha gente que necesita de los psicólogos, de los terapeutas. Entonces, yo creo que la iglesia del Señor podemos hacer más por las personas que están viviendo este problema de adicción, pero también por las familias de las iglesias que tienen familiares con problemas de adicción. Entonces es hora de ponernos de pronto la mano en el corazón y poner al servicio del Señor, concientizarnos más de que dentro de nosotros también hay gente luchando con esta problemática. Así es. Y una última pregunta para ustedes, mis amados hermanos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay esperanza para un adicto, sea cual sea su adicción? ¿Qué nos dice usted, hermana Sally? Por supuesto que sí. En Cristo siempre hay esperanza. ¿Qué dice, hermano Jorge? Total. Hay esperanza. Él es el que rompe las cadenas. Él es el que rompe las ataduras. Y por su sangre nosotros somos curados, sanados, libertad. Siempre hay esperanza en Él. Porque es el Dios de amor, de misericordia, que no juzga como el mundo lo hace, sino que está siempre con brazo extendido de misericordia para todos aquellos que le buscan. Bueno, mis amados oyentes, espero que este tema haya sido de bendición, que el testimonio de mi hermano haya sido de bendición para su vida, pero no nos vamos a ir de este lugar sin antes orar por cada persona que está enfrentando esta lucha, ya sea cristiano o no cristiano, ya sea persona apartada o no. Queremos orar por todos aquellos que están luchando, pero también queremos orar por las familias de aquellas personas que están luchando con esto, porque es triste, porque las familias muchas veces se sienten impotentes frente a una circunstancia y ¿saben qué es lo peor? Que toman actitudes negativas frente a la persona que tiene este problema, y por eso es que ustedes ven matrimonios quebrados, separados por causa de un vicio, destruidos por causa de una adicción. También vemos hijos vagando en las calles, porque hay padres que deciden echar a sus hijos a la calle porque sencillamente tú eres un drogadicto, tú me avergüenzas. Es la impotencia de no poder ni no saber cómo manejar esta situación la que muchas veces lleva a la familia a no ayudar, sino a hundir más a la persona. Entonces queremos orar en esta noche por cada persona que enfrenta una adicción, pero también por las familias de aquellos que están viviendo esta circunstancia. ¿Le parece, hermanos? ¿Oramos entonces? Amén, vamos a orar en esta noche. Es algo que toca a la familia. Amén. Un hijo toca a todo un núcleo familiar, sea un padre también afecta al entorno que tiene alrededor, esposa, hijo, pero hay una esperanza en Cristo. Y creemos que la palabra del Señor es poderosa y que hay una esperanza para tu hijo, hay una esperanza, esposa, que escucha, para tu esposo. Hay una esperanza para todo ser humano, el cual se acerca al Señor. Quisiéramos orar en esta noche y vamos, ¿qué tal?, a lanzar una palabra de liberación, una palabra sobre ellos y que el Señor los toque donde están. Entonces, el oyente que está en esta hora puede cerrar sus ojos y disponga el corazón y dígale al Señor: necesito de ti. Oren esta noche, yo también le voy a acompañar en la oración, pero usted personalmente puede decirle al Señor: Padre, perdóname, necesito de ti. Padre amado, en esta hora, Señor,
Nos unimos, Padre, en oración, Padre de gloria, con todos estos oyentes que en esta hora están escuchando, Padre, voz, fe y esperanza. Amado Dios, en esta hora, Señor, te doy gracias por cada oyente, Señor, en este día. Padre amado, en esta hora, Señor, yo creo que tu palabra no regresa vacía. Creo en el Dios de misericordia y de amor, aquel que no se quedó en la tumba, mucho menos en la cruz, en aquel Dios que perdona nuestros pecados, en aquel Dios que perdona nuestras ofensas. Padre amado, pelea, Señor, por este varón, por esta varona, Señor, que en esta hora tú tocas, amado Dios. Rompe con cadenas, rompe ataduras, amado Dios. Padre, con todas esas maldiciones generacionales que vienen atando, Padre, a tu pueblo, también al oyente. Rompe cadenas en esta noche, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Padre, trae libertad en esta hora. Enviamos tu palabra de liberación. Todo espíritu de drogadicción, de alcoholismo, Señor, de lesbianismo, todo espíritu, Señor, Padre de gloria, que haya traído adicción al ser humano, al oyente, Señor, se rompa. Padre amado, los ponemos en tus manos en esta noche. Padre, creyendo, Señor, que tu palabra restaura en esta hora, creyendo en esta noche que tu palabra, Señor, es la que hace el efecto en el oyente. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por cada hermano que tú libertas en esta hora. Gracias por cada oyente que tú tocas, Padre amado, en esta hora, Señor. Y gracias por esos testimonios, Señor, que vamos a escuchar, Padre, por medio de tu palabra y por medio de este programa, Señor. Les bendecimos, Padre, en esta hora. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos clamar en esta hora, aleluya. Señor, por cada familia de tu iglesia universal. Padre, ¿sabes cuántas familias de tu pueblo están luchando con familiares que están en la adicción, Señor, que están en el alcohol, en las drogas? Y cuántas veces han llorado delante de ti, Señor, preguntándote por qué, Señor, sintiéndose impotentes, Padre, por no ver la libertad en sus familiares. Pero en este momento, Señor, queremos clamar por ellos. Queremos clamar por esas familias que hoy están enfrentando, Señor, esta circunstancia. Padre, dales amor, Señor. Dale sabiduría para afrontarla. Dale sabiduría para ayudar a sus familiares. Padre, las heridas se curan con amor. Yo quiero decirte a ti que me escuchas en esta noche, que eres cristiano, quizás si tienes un familiar en las drogas, en el alcohol, quizás te has estado enfrentado a la circunstancia de no saber qué hacer, de no saber cómo ayudar a tu familiar, y te has cansado de clamar al Señor y de pronto no has visto una respuesta. Yo quiero decirte en esta noche que las heridas se curan con amor, que Dios ama a cada persona. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar a aquellos que estaban perdidos. En Cristo hay esperanza. Pero tú como familia, dale amor, dale tus manos, haz lo que sea necesario. Nunca te canses de dar la mano, nunca te canses de dar un abrazo, aun cuando tu hijo, tu familiar llegue en estado de alcoholismo. Abrázalo, proclama la palabra sobre su vida y verás cómo Dios comienza a romper esas cadenas. Las cadenas se rompen en el nombre de Jesús en esta noche. Cree que Jesús, cuando tú abrazas a tu hijo, a tu padre, a tu familiar, cuando tú proclamas la palabra sobre ellos, no importa la condición en que se encuentren, Dios comienza a romper cadenas, Dios comienza a sanar heridas, porque muchas veces lo que lleva a la adicción es el querer escapar, la falta de amor. Muchas veces lo que lleva, Señor, a perderse en una adicción es el no sentirse amados, es el no sentirse comprendido, el no sentirse entendido. Y tú como familia en esta noche, yo quiero decirte, tú juegas un papel importante en la liberación. Cristo quiere hacerlo, pero
Cristo quiere hacerlo a Sana través los de ti, corazones, que lo Señor. conoces a Él, a Sana través los de tu corazones, amor, amado a través Dios. de tu paciencia, a Gloria a través tu de nombre, de tu Jesús. comprensión para Gloria ese a tu nombre, familiar. Jesús. Padre, en esta noche yo te bendigo, Glorifícate, mi Dios. Rey. Bendigo a cada oyente, Jesús. Glorifícate, Y Señor. creo que por la fe en tu Obra, palabra, Espíritu por la Santo. fe en ese sacrificio en la cruz, Así que es, muchas Señor. cadenas en esta noche se han roto, Señor. el nombre Que de muchos Jesucristo. cristianos que habían estado luchando Trae contra las libertad, drogas, Señor. contra el Trae alcoholismo, libertad, la Padre, pornografía, en esto. los juegos. En el nombre Muchas de cadenas Jesús. en esta noche en tu En el pueblo nombre se de rompen Jesús. en el En el nombre de nombre de Jesús. Jesús. Lo nombre proclamamos. de Jesucristo. Proclamamos libertad para cada Enviamos tu palabra, cristiano que Señor. está En luchando el en nombre ese de Jesús. momento. En el nombre En de el Jesús. nombre de Por el Jesucristo. poder de tu palabra. Gracias, Lo Señor, te creemos y damos, te Jesús. damos gracias, Señor. Glorificamos tu nombre, Aleluya. Jesús. Amén. y Gloria a amén. Dios. Aleluya. Bueno, queremos agradecerles nuevamente que hayan compartido con nosotros esta noche. Creo que ha sido una palabra de bendición, ha sido un testimonio de bendición. El poder escuchar lo que el Señor hace en nuestras vidas. Queremos invitarlos para que el próximo jueves se vuelvan a conectar. Usted sabe que es a partir de las 7 de la noche, todos los jueves de cada semana. Nos vamos a encontrar aquí. Si usted necesita ayuda, necesita una oración, tiene una petición, una orientación, una liberación, si se necesita también en los hogares, puede seguir escribiéndonos al interno, al contacto de Voz de Fe y Esperanza durante toda esta semana, y siempre estamos pendientes de lo que ustedes nos están enviando. Les agradecemos por habernos acompañado, deseamos que tengan una feliz noche, una noche bendecida, que el Señor cuide de ustedes y de sus sueños, y que pasen un resto de noche feliz al lado de sus familias. Amén. Aleluya.